With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Hoy, a las 3 de la tarde, además de todo lo que está pasando con la ministra Toá, en La Moneda están atentos porque la Comisión de Hacienda de la Cámara va a sesionar para escuchar al ministro Mario Marcel sobre el traspaso de recursos, de este caso de Corfo. El tema que fue el escándalo del verano, que lo hizo volver a sus vacaciones, más allá de la interpretación que cada uno pueda tener si era adecuado o no, y me imagino que a la larga la investigación que está en Contraloría, el tema es que es un episodio que no se disolvió en febrero y tampoco se va a disolver hoy día. Hay una frase que pareció media colada en las declaraciones de esos días, digamos, que más se centraron en buscar el método, o sea, encontrarle como las pifias al sistema. Pero el ministro Marcel dijo que si no hubieran realizado este traspaso de 3.400 millones, el fisco se hubiera endeudado por la misma cantidad, en bonos a 10 años plazo, o sea, no le queda otra. O se endeudaba o sacaba la plata de Corfo. Y con eso la deuda pública aumentaba de 42% del PIB a un 43% del PIB. Y eso, hay un dato más, habría significado que tenemos un pago de intereses adicional de $215 millones al año. 215 millones por punto, en el fondo, más o menos. No, es por interés. Sí, claro. por cada punto del PIB que aumenta la deuda. Ahora, lo interesante ahí es que esta movida financiera es como el perfecto síntoma de lo tenso que está el tema del gasto fiscal en Hacienda, en La Moneda, en los potenciales candidatos presidenciales. Los indicadores macro como que parece que se turnaran para estar en la alfombra roja. Tiene una cosa así como media de gala. 2023, la inflación. Fue el rey del lejos. 2024 se coló el crecimiento finalmente que había estado a la espera. Y el 2025 sin duda va a ser cuánto gastamos, cuánto nos endeudamos, lo que se va a tomar la agenda. Entonces hay que prepararse este año para que sea un tema que es técnico, más complejo que la inflación y que el crecimiento, pero hoy día fundamental en el debate. Les voy a dar un par de datos para mostrarles por qué esto, que sí, ya siempre se ha discutido, no es un tema, digamos, tabú, pero por qué es tan importante y por qué va a tomar fuerza. La deuda pública de Chile subió desde el 5% del PIB el 2008 a 41% pasado el PIB, lo que es una alza muy vertiginosa. En 16 años pasamos casi de no tener nada de deuda pública a casi cerca de la mitad del producto. En ese mismo periodo de años, rompimos el chanchito con ganas, o sea, lo tiramos del balcón. Los ahorros de Chile bajaron de un 17% en 2008, imagínense tener ustedes el 17% de sus ingresos anuales ahorrados ahí, a un 4% del PIB el 2024. ¿A 4? 4%. O sea, es una combinación entre que nos hemos endeudado muy rápido, nos quedamos sin esta especie como de cuenta de ahorro que teníamos, estos fondos, y ahora, para colmo, como si ya no fuera suficiente, el año pasado le sumamos una desviación de las estimaciones de los ingresos fiscales. ¿Por qué es tan importante? Porque fue tan fuerte que solamente se parece a las sobreestimaciones de las peores crisis, que se entienden crisis que no se pueden adelantar lo que va a pasar, digamos. Pero en 2024 no teníamos crisis. Entonces, la sobreestimación de los ingresos fiscales pasa a ser un tema, y después les voy a contar por qué no fue un caso puntual. El déficit estructural del 0% del PIB que se proyecta para el 2026, o sea, lo que se espera que se presente en presupuesto, no garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas, según el Consejo Fiscal Autónomo. Entonces, estamos con un estrés fiscal que nos deja entre 2025 y 2028 sin holguras. O sea, esto es un escenario mucho más duro que lo que hemos tenido. O sea, una cosa es tener déficit y otra es estar en este escenario donde, en caso que venga cualquier tipo de crisis, que en Chile somos buenos para la crisis, no tenemos, o internacional o chilena, no tenemos a dónde echar mano. Todavía estamos lejos, podemos endeudarnos más, pero vamos a ver este elemento. ¿Qué pasaría si tuviéramos un problema? Podríamos aumentar la deuda pública. Sin embargo,
no sé si a todos les pasa, pero a mí me pasa que ahí no hay nada más irritante que pagar los intereses de los créditos. Claro. Y Hacienda tiene que pagar 4.000 millones de dólares en intereses al año. Pongámosle lo que es eso. Y hace poquito eran 3.000. 3.000, claro. O sea, ese ítem sube de manera también muy vertiginosa, y eso explica en el fondo lo de Corfo. Piensen que con esa plata uno podría paliar 3 veces el déficit del Transantiago y la mitad del costo anual de la PGU. O sea, lo que estamos pagando en intereses hoy día sería un tremendo apoyo a las arcas fiscales. Pero no estamos solos, eso sí, no es que a nosotros nos pase también en Estados Unidos, incluso ahora con Donald Trump. Hay una tremenda polémica porque ese país está pagando en intereses más de lo que gastan en defensa. Y Estados Unidos gasta en defensa. Por eso la problemática en Estados Unidos cada cierto tiempo es el techo de la deuda. El techo de la deuda, claro. Esa es su discusión, digamos. Ellos tienen otro sistema porque en el fondo si el techo de la deuda se pasa, se congelan muchas cosas. En Chile tenemos otras cosas. Pero mira, tampoco hay que espantarse porque, por ejemplo, Japón tiene 261% del PIB. De deuda. El mismo Estados Unidos 121%. Varios países europeos, casi todos, superan el 100 y la mayoría ronda el 160, 170%. Niños, esto no lo hagan en sus casas. No se endeuden ustedes por esa cantidad. Claro. Yo le pregunté a tu experto y le dije, bueno, pero entonces, ¿cuál es el problema? Me dicen es que Chile ha sido muy vertiginoso y además nos pusimos de acuerdo en que la deuda prudencial es el 45%. Entonces, ¿por qué es la deuda prudencial? Ese es nuestro techo, por decirlo Nuestro así. techo, claro. Ese es un consenso político. Y no sé, prudencial no es de juicioso, moderado, sensato, no es ese concepto. Sino que es cuándo nos podemos endeudar dejando un margen para crisis, eventos, etcétera. Eso es lo prudente. Claro. No es lo máximo, es lo prudente. Sea, estás endeudado, te viene la crisis subprime, otra, claro, Dios no quiera, y tú puedes reaccionar. Puedes reaccionar endeudándote a un nivel, digamos, que no te afecta en el futuro máximamente. Pero si nos quedamos haciendo nada, el 2029, si seguimos al mismo ritmo de déficit, de gasto y de estimación de ingresos, deberíamos llegar al 50% de deuda del PIB. Yeah. ¿Cuánto es el máximo? Ahí hay organismos internacionales que han dicho que para países como emergentes o que todavía no están en el desarrollo 100%, un 60% ya es peligroso. No es lo mismo el 261% de Japón que el caso de Colombia, que en 2021 perdió su nivel crediticio cuando llegó a esos niveles. O sea, ahí ya el 60 estamos corriendo peligro. Yeah. Segundo, el problema de las estimaciones de ingresos, que preocupa muchísimo a los expertos fiscales. ¿Por qué? Porque llevamos bastante tiempo sobreestimando lo que el fisco va a recaudar. Uno me dijo que teníamos un sesgo optimista claramente. Desde 2014 a 2024 hemos sobreestimado con diferentes magnitudes 8 veces. ¿En 10 años? 8 veces. 8 veces. O sea, no es un problema de esta dirección de presupuesto. Bueno, lo que pasa es que las magnitudes son diferentes. 2 de ellas fueron justificables. La crisis de 2015, que fue todo este post-reforma tributaria, y la del 2020, según un estudio del CEP, claramente porque vino el estallido y la pandemia. En ese caso... Sí, pues no había cómo. Pues. Pero en 2023 y 2024 no hemos estado apretados, o sea, no hemos estado en crisis, estamos apretados de crecimiento, sí, y en los 2 años nos hemos sobreestimado bastante. Por ejemplo, el 2020 sobreestimamos en un 11% y el año pasado en 10,7%. O sea, casi como si hubiéramos tenido una crisis de magnitud. Lo que le critican al gobierno es que teníamos ya desde el segundo trimestre señales de que estaba deteriorando, o sea, que la sobreestimación no se iba a cumplir y el ajuste fuerte no llegó. Llegó unos ajustes del presupuesto más moderados y de cara al 2025. Pero el ajuste fue como de 2.000 millones de dólares, o sea, un poco más incluso, ¿no? Durante el presupuesto se anunció 500, 1.000, pero tú dirías que haberlo parado en el gasto del 2024. Lo que se habló era que se iba a hacer ajustes, en el fondo. Hubo varios anuncios de ajustes, pero jamás lograron frenar un... Pero hubo ajustes. Hubo ajustes. En el gasto del 2024. Sí, hubo ajustes en el gasto del 2024 y en el fondo se proyectaron ajustes también para el presupuesto 2025. Ahora el 2024 no funcionó. Así las cosas. Esa es la polémica para el 2025, la polémica que vimos porque le habían quitado la plata al Ministerio Público, ¿verdad? Claro. Los 600 millones de dólares. Eso fueron, imagínate lo que fue ese monto para la magnitud de lo que estamos hablando. Por eso este año va a ser pivote. El gobierno está con presión política para manejar el tema. La oposición, después del Corfo, ha interpelado al ministro Marcel no sé cuántas veces, diciéndole que tiene que rebajar 3.000 millones en este año, lo que es
casi imposible porque parte importante de los recursos ya están comprometidos en ley y en el presupuesto. El Consejo Fiscal Autónomo pide solamente 1.500, lo que sigue siendo súper difícil, pero está dentro de todo. Y en la otra vereda, la candidata Matei promete, o sea, acusa de que se han sumado 100.000 empleados. Marcel le respondió ayer y ella promete un recorte de 6.000 en su periodo. Números para acá, números para allá. Marcel está con mucha presión y en un año político peor. Sus pares le critican que precisamente él, siendo un experto en finanzas fiscales, ex Ciprés, presidente del Banco Central, sabe muy bien lo que este escenario significa. Dicen que todo lo que capitalizó el primer año, ajustando el gasto pero con freno de mano, para él sería muy duro admitir que no pudo mantener las finanzas ordenadas, porque es precisamente su especialidad. O sea, de alguna manera es como su ADN, era el que mantiene la casa ordenada. El tema no se va a cerrar, por eso hay algunos que creen que él podría ajustar, anunciar algún ajuste este año. Es difícil, pero podría ser un camino. Es difícil porque es electoral, dice. Es difícil porque es electoral y es difícil porque los montos por los que está interpelado son altísimos. Entonces, si él anuncia un ajuste de 300 millones, 400 millones, está lejos está muy deslavado con respecto al impacto que va a tener, pero no se descarta porque de alguna manera él sabe que esas señales son importantes. Y conversé con algunos que están ya en las candidaturas presidenciales de derecha, eso sí, porque las otras, como bien decía la Paula, todavía no están tan organizadas, y dicen que efectivamente ellos están poniéndole mucho empeño al capítulo del financiamiento fiscal de los programas. Y uno que estaba, digamos, a cargo del diseño de un programa me dijo algo súper interesante. Me decía, ¿se acuerdan antes cuando llegaba el librito programático? Que lo importante eran todas las reformas del principio, el ítem salud, el ítem no sé qué, y al final venía un capítulo con el gasto fiscal. ¿Se acuerdan cómo se iba a financiar? Sí. Dice, lo más probable es que hoy día la gente empiece a leer el libro de atrás para adelante. Así que deberíamos esperar que ese sea súper tema durante las presidenciales. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl